Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam. Mi nombre es Pablo García y en esta ocasión te vamos a estar mostrando cómo funciona un buril automático. Primero te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives la campana para cada vez que subamos un video te esté llegando, que nos esté apoyando en este tiempo. Este buril que vamos a ver es una reacción que hacemos a nuestro amigo Guillermo Petrochelli. El canal de él se llama Guillermo Petrochelli Orfebre. La verdad que es un joyero de lujo, un joyero que hace trabajos impresionantes de cero hasta la terminación, pulseras, joyas antiguas, anillos, sellos. La verdad que es increíble. Vamos a estar reaccionando que él le está mostrando ahora cómo funciona un buril automático con compresor incorporado. Este buril automático que nos va a presentar Guillermo está hecho totalmente en Argentina. Así que bueno, ahora les invito entonces a ver este trabajo de Guillermo, que es increíble. Bueno, vamos a ver este video. Ahí está poniendo un buril de corte anglés, se llama. Es un anillo de oro, un medio sin fin clásico. Vemos que ya está fresado. Está metiendo en el interior de cada fresado con el buril automático. Una cosita, vemos y oímos como el pedal, que tiene un rango grande para ir despacio y lento, como según lo que precise acá nuestro amigo Guille, le va dando más velocidad o menos velocidad. La verdad que está muy bueno. Otra cosa que hay que destacar es que cuando el compresor se activa cada vez que toca el pedal, eso porque lo tiene incorporado ya. Porque a veces se utilizan compresores que son externos y están continuamente andando. Esto no, se activa cada vez que presiona Guillermo el pedal. Bueno, ahora con una fresa está haciendo 4 granos por piedra. Ahora está presentando las piedras. La última. Ahora lo que va a hacer es dividir los granos que hizo en 2 para poder apretar la piedra.
Ahí empieza a apretar cada piedra. Dividió los granos en dos y eso le ayuda a ajustar la piedra. Lo que estaba haciendo anteriormente era granidar, se llama granidar, cuando está apretando la piedra. Ahora lo que está haciendo es, con el buril automático, que está sacando todo lo que es rebarba y está emprolijándolo. Es increíble que esta herramienta te permite hacerlo con el buril automático. La precisión que tiene, casi siempre se hace manualmente este trabajo. Ahí quedó el engarce hecho. Ahora lo que va a hacer él, dividir la parte que le quedó lisa como una terminación, como un dibujo. Cómo la herramienta le permite hacer un trabajo largo. Está con el último toque y ahí quedó. Una hermosura. Guillermo nos tenía acostumbrado a hacer unos trabajos increíbles. Muy bueno. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad que agradecemos a nuestro amigo Guillermo. Búsquelo en YouTube, su canal. Es increíble los trabajos que hace de joyas antiguas, de un anillo de cero, sellos. Bueno, increíble. La verdad que queríamos ver cómo trabajaba con el buril automático. La verdad que Guillermo es un joyero de lujo, le mandamos un saludo. Lo vamos a estar siguiendo y reaccionando a algunos videos más. Nos gustó mucho su trabajo. No se olviden de seguirlo, Guillermo Petrochelli Orfebre, así es el nombre de su canal. Así que bueno, se lo voy a dejar en la descripción aquí abajo. Así que bueno, nada más, gracias por todo. No se olviden de suscribirse al canal nuestro de Joyas Miriam para que podamos seguir subiendo contenido, para que los joyeros también lo puedan compartir. Así que bueno, muchas gracias por todo. Chau.